¿cómo estás, Dasil? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, aquí vamos a hacer un video para los amigos, para las amigas que son amantes de la astrología. Vamos a hablar de Venus Star Point en Géminis, del ciclo, de lo que significa este nuevo ciclo de renacer. Y vamos a conversar un poco de qué se viene, porque este Venus Star Point va a estar eclipsado con el eclipse que vamos a tener el 5 de junio. Entonces mi bella Daphil ahí nos va a explicar un poquito el ciclo de Venus Star Point. Bueno, pues yo creo que en este momento que estamos viviendo el tránsito de los planetas por Géminis, que tenemos el nodo norte en el signo de Géminis y que tiene un peso que notamos que nos ha aligerado bastante la carga capricorniana, también ha sido como un soplo de aire fresco. Somos esos niños curiosos que se preguntan el porqué de las cosas, entonces es importante que sepamos un poquito de dónde viene ese ciclo sinódico que nos regalaron los mayas con la observación de Venus en el cielo, y su estudio fue tal y con tal profundidad que solamente tiene un error de 2 horas en lo que suponen 481 años, lo cual es tremendo. En ese ciclo sinódico, que se divide en cinco ciclos y que corresponden a 8 años de 365 días en nuestro calendario, que en total son 2.920 días, o sea que se corresponden perfectamente y lo hemos mantenido a día de hoy. Dentro de ese ciclo sinódico, que lo que implica es que el estudio de Venus, el lapso de tiempo que tarda en encontrarse en el mismo punto con respecto a la Tierra y al Sol. Ese ciclo, que se compone de 583,92 días, se divide en 4 etapas. La primera etapa es de 236 días, donde Venus aparece como el lucero del alba o la estrella de la mañana. A ese periodo le siguen 90 días en los que se produce la conjunción superior de Venus, en los que el Sol está en medio de la Tierra y de Venus, y eso solo se produce en el movimiento directo. A ese periodo le siguen 90 días en los que Venus aparece como el lucero de la tarde o la estrella de la tarde, y a ese ciclo se produce lo que vamos a vivir ahora, que son un periodo de 8 días en los que Venus, siempre en movimiento retrógrado, se encuentra en medio de la Tierra y del Sol. Entonces, para los mayas, esto era un mal augurio, eso se mantuvo hasta los aztecas, porque Venus no se podía ver, desaparecía del cielo, y después de no verla, cuando reapareciera su luz, podía ser altamente maléfica. Pero claro, no entendían un poco lo que hoy consideramos evolución, cambio y progreso, el final de un ciclo para el inicio de uno nuevo. Después de esa desaparición momentánea de Venus, comenzamos un nuevo ciclo de Venus, hacemos un reseteo. En ese sentido, pues si unimos todas las líneas que realiza Venus en este movimiento, nos da lugar a lo que se conoce como la rosa de 5 pétalos, la estrella de 5 puntas, el mandala de Venus. Para Pitágoras o para Platón, Venus era el anima mundi, es decir, el alma del mundo, relacionada con ese orden matemático de las cosas, la simetría, la belleza. Muchos científicos, astrofísicos, meteorólogos han estudiado el impacto de Venus cuando se acerca a la Tierra, cuando está en el punto de apogeo y de perigeo. En el perigeo, que es el momento en el que está más próxima a la Tierra, pues el campo electromagnético de la Tierra se aquieta, hay menos tormentas geomagnéticas, lo cual ya nos habla bastante del principio venusino de bienestar, de confort, de seguridad, de calma, de paz interna. Porque también Venus no solamente rige nuestra estética, nuestros gustos, lo que nos sienta bien, pero siempre enfocado a una paz interna, a un bienestar interno, a una valoración también interna que después se refleja en el exterior y que está en función también de la simetría y de la belleza del orden de las cosas, como contrario al término caos. Cosmos es equilibrio, es armonía, es orden matemático, y existen demasiadas coincidencias en nuestro sistema solar como para considerarlas meras coincidencias. Bueno, los ciclos de Venus Star Point justamente representan ese renacer de Venus. Es una equivalencia a una luna nueva, pero con una Venus nueva. Entonces esas 5 puntas representan un símbolo sagrado, representan la armonía del hombre con el universo, con los 4 elementos. Ahí tenemos
la famosa imagen del hombre de Leonardo da Vinci, que está con las piernas y los brazos abiertos y representa la proporción áurea. Estamos hechos a partir de una proporción divina, que es matemática, que es otro lenguaje del universo, y justamente Venus rige la proporción áurea de la armonía de la vida. Venus es venerar y venerio en latín, y habla de venerar la vida, de venerar la belleza. Y Venus en Géminis representa el mito de los gemelos. Géminis, hay muchos arquetipos de los gemelos en el signo de Géminis. Tenemos a Rómulo y Remo, Caín y Abel, tenemos Prometeo y Epimeteo, tenemos a Adán y Eva, que son otros gemelos creados del cosmos, que están creados por la misma fuente y que representan también esa dualidad. Y una Venus en Géminis también nos remite al mito de Venus con Mercurio, porque la mitología Venus tuvo amoríos con Mercurio y tuvo un hijo, hermafrodito. Venus tuvo amoríos con muchos. Con todo lo lindo. Y por eso ahí viene también la noción de venerio, que es de Venus, de venerar, con las enfermedades venéreas que tienen que ver con el placer venusino sexual, digamos. Pero con Hermes tuvieron un hijo que se llamaba Hermafrodita, que era un hombre muy bello, que un día se fue a bañar al lago, y una ninfa, que es Salmace, se enamora de Hermafrodito, se lo lleva a las profundidades del lago, se lo quiere arrebatar, y él trata desesperadamente de liberarse, pero la ninfa lo abraza y le pide a los dioses, por favor, unifiquen estos cuerpos en uno solo. Y los dioses cumplen ese deseo, y Hermafrodita se une con esta ninfa y crean una divinidad con los dos sexos, con el sexo femenino y el sexo masculino, que es la unidad que representa la dualidad, lo complementario, digamos, lo opuesto es complementario. Para crear vida se necesita el yin y el yang, cuando se juntan se crea vida. Entonces hay que combinar, asimilar esas energías para crear vida. Y ese es un poco el mito de Venus en Géminis o el hermafrodita, es el que viene de ahí un poco la referencia. Ese Venus que ambas hacen referencia es el Venus más bello de todos, pero Venus tiene su lado fuerte, su lado negativo y su lado de compensación. Cuando hablan o cuando se dice que Venus, Venus tuvo muchos amantes, para empezar por ahí. Pero llevando toda esta simbología a nuestros Venus que cada una tiene o cada persona tiene en su carta natal, ese Venus, por supuesto, es complejo para cada uno. Entonces no es igual decir que este Venus en Libra, que yo tengo mucha gente conocida que tiene a Venus en Libra, que las hace tan especiales. Cuando Venus está en Escorpio no es tan especial. O cuando Venus está en Géminis, como es el caso, puede ser una Venus un poco inquieta, podríamos decirle así. Es decir, depende de dónde se consiga esa Venus en la carta natal de cada quien. Ahora bien, yo quiero entrar en materia porque yo les cuento, y ustedes también lo saben, las personas que nos están viendo van a querer entender qué les está pasando. Eso es lo primero que quieren comprender, qué me está pasando. Y para entender a Venus, que es conflictiva cuando está en retrógrado, es interesante ver que hay una dualidad que se manifiesta cuando está en fase retrógrada y que ahora con el Venus Start Point se va a evidenciar, porque siempre lo digo, todo lo que toca el sol lo ilumina, todo, desde cualquier punto de la rueda zodiacal, en cualquiera de sus ángulos. Pero cuando es conjunción, que en este caso es la conjunción inferior, que hace referencia a que Venus está retrógrado, se va a evidenciar algo a través de experiencias que aparentemente son fortuitas, porque además, no recuerdo si lo mencionaste o no, Úrsula, está bajo efectos de un eclipse 2 días después de que se produce la conjunción inferior. Y ese eclipse definitivamente va a traer unas transformaciones importantes. Vuelvo un paso atrás.
Este ciclo de Venus retrógrado fue hace 8 años. Y 8 años atrás también, y 8 años atrás. Y quien haga memoria o tenga memoria de la misma época, mayo, junio, de hace 8 años atrás, 2012, hubo acontecimientos realmente de transformadores. Úrsula, creo que antes de iniciar habíamos comentado, y me gustaría que lo volvieras a comentar, sobre los eclipses que hubo en ese momento, hace 8 años o 9 años atrás. Claro, lo que pasa es que las lunas nuevas o Venus nuevas se producen cada 1 año y medio, pero cada 130 años se producen realmente eclipses con Venus, y ahí ese eclipse en conjunción inferior realmente va a estar alineado perfectamente entre el Sol y la Tierra, y vamos a poder ver Venus pasar sobre el Sol. Y estos eclipses venusinos que son muy potentes, tuvimos uno en el 2012 en el signo de Géminis y en el 2004 en el signo de Géminis, porque siempre se producen 2 eclipses consecutivamente en el mismo signo cuando está retrogradando Venus, cada 130 años. Entonces venimos de un Venus Star Point anterior en el signo de Géminis que fue muy potente. Los mayas habían utilizado el calendario de Venus, como decía Daci, para eventos venusinos y también para ir a la guerra, y ellos hablaban de que se terminaba una era en el 2012 porque comenzaba una nueva era de 130 años con el eclipse del 2012, que en realidad es el final de una era, no es que se acababa el mundo ni era apocalíptico. No. Una Venus ahí en Géminis en oposición a Sagitario tiene que ver con revelar esos mitos fundacionales del mundo. Géminis es querer comprender, es el signo de los mitos y de querer comprender otras culturas. Todo el mundo quería entender la cultura maya, y en el 2004, cuando estuvo justamente eclipsada también en el signo de Géminis, fue el interés por el Corán, cuando Estados Unidos se va a la guerra con el Oriente, y todo el mundo quería entender el Corán, otra cultura, otro mito, otra Biblia de otra cultura, y eso es muy propio también del eclipse de Venus en ese eje. Sí, y Venus, ¿cuál es la función de Venus? Separar lo que es lo sagrado de lo mundano. De hecho, tiene esa dualidad. Esa es parte de la característica de Venus y que se manifiesta en todos sus ciclos. De en donde se encuentre es donde se va a manifestar. Yo quiero hacer especial énfasis que este Star Point es abrasador, es un Venus que se quema, y eso tiene un simbolismo importante porque se supone que todo lo que se quema por el sol es una depuración, es decir, nace una forma diferente después de este evento tan importante, porque no es solamente un Venus Star Point, no, normal, es que está bajo eclipse, es que el nodo norte está ahí. Bueno, cuando hay eclipse es porque el nodo norte está ahí o el nodo sur, y eso, y se le suma el resto de planetas que están incorporándose a este momento, como es Urano en el signo de Tauro, regido por Venus. Ese intercambio energético indica que hay una transformación no solo a nivel personal, sino a nivel mundial, es decir, todo lo que se produce desde lo interior se manifiesta en el exterior, no es al contrario. Y la función de este Venus internamente es transformar, y eso siempre va a pasar que esté en retrógrado, todos nuestros valores internos, comenzar una depuración para darle entrada a otras. Pero en particular, porque está en Géminis, lo que está cambiando son nuestros conceptos e ideas sobre lo que son nuestras relaciones. Y pareciera que la pandemia ha sido la causa de todo esto, pero la realidad no es esa. Eso es nada más el medio que está utilizando Gea, la Tierra, para que muchas cosas cambien de lugar, y entre ellas la economía. Y la economía lamentablemente o afortunadamente, nos transforma. Es que tocan un punto venusino muy sensible las economías,
que tiene que ver con el valor, con la seguridad, Claro. de cómo buscar esa armonía, esa belleza. Es un tema muy sensible. Urano en Tauro efectivamente le va a dar un carácter uraniano también un poco a este Venus Star Point. Y en el momento en que se levanta la carta de Venus Star Point, a nivel del paralelo de Greenwich, en el momento exacto que se produce, Venus Star Point cae en la casa 7, con un ascendente en Escorpio y Géminis en la casa 7, con una luna pegada en el ascendente de Escorpio, con una cuadratura a Marte y Neptuno en el signo de Piscis, que tiene que ver con integrar también esa polaridad dual de lo racional de Géminis versus lo intuitivo de Neptuno, lo femenino de Venus y lo masculino de Marte, digamos, esa tensión que se produce justamente en dos signos que son confusos. Géminis son dos opciones y Pero Neptuno por aquí supuesto. nos viene a confundir aún más esas dobles posibilidades de Géminis. Entonces, Es un es caos. caminar en la oscuridad número tanteando, es decir, vamos a tener que dejarnos guiar también por esa inspiración o esa intuición. Hay conexiones que no vamos a evidenciar, pero que vamos a resentir. Entonces es un eclipse bastante potente que además abre todo el periodo de eclipses en Géminis Sagitario, que va a estar permanentemente haciendo cuadraturas en Neptuno en Piscis, donde se nos van a caer muchos paradigmas. Totalmente. Además, hay que recordar que Venus, cuando está retrógrada, es la Venus de la guerra, es la Afrodita, la mujer que se convierte en hombre, según los mayas, se transforma y va a la guerra y bueno, la imagen que representa es una mujer ensangrentada, incluso con el cuchillo entre los dientes, digo yo, y se transforma. Es por eso que además dentro de Géminis comienza a sentirse esa dualidad y así es como nosotros lo podemos percibir internamente. Yo estoy definitivamente, como soy una propia venusiana ascendente Tauro, y tú eres Sol en Tauro, no sé cómo es así, ¿qué tendrá ahí en Venus? Yo tengo un stellium en la casa de Tauro. Venus está en la casa 2, en mi caso. En Leo en la casa 2. O sea que tu ascendente es Aries. Es Cáncer. Es Cáncer, ok, es Cáncer. Bueno, este Venus que está retrógrado está haciendo que salga dentro de nosotros esas partes oscuras, no tan agradables. Y en Géminis se está evidenciando, se está expresando de una manera fuerte y dándose cuenta con este Venus Start Point, porque dice, ay, qué bello, Venus Start Point, la unión del Sol con Venus, lo que siempre hemos esperado que suceda en nuestra vida. Sí, probablemente sí, no vamos a negarlo, pero es para que también se pueda manifestar eso que hemos estado guardando dentro de nosotros, que son los sentimientos. Y quiero agregar algo interesantísimo dentro de todo este proceso de Venus retrógrado que rige los sentimientos, que los sentimientos le pertenecen al ego, por lo tanto es absolutamente modificable, los sentimientos tienen temporalidad. Por lo tanto, no es que yo voy a amarte para toda la vida. Eso no es así. El amor real no es ese. Es quizás el deseo y la pasión de Venus, sí. Si no, Venus no hubiese tenido tantos amantes, hubiese sido realmente una virgen. Y no fue. Tiene su lado, pero no fue así. Bueno, no sé de qué hecho, piensan ustedes. Venus ahí estas dos polaridades que tienen que ver con la guerrera. Efectivamente, cuando se produce la conjunción inferior que vamos a tener el 3 de junio, desaparece durante 8 días de la vista humana y aparece como el lucero de la mañana. Va a despuntar y sale antes que el sol por el este, así que todos los que quieran ver a Venus en vivo y en directo 8 días después de esta Venus Star Point van a poder verla en la mañana. Y este proceso de Venus o de lucero del alba dura 9 meses. Y luego cuando hace la conjunción superior, se transforma en el lucero de la noche. Va a salir por el oeste en la noche luego de que el sol se acueste. Y cada una de esas dos fases de Venus dura
9 meses, que es un periodo donde se gesta algo. Y vamos a tener una Venus llena, equivalente a una luna llena, justamente en Aries, en marzo. Mayra, que lo habíamos hablado, como si fuera poco, Marte va a estar retrogradando en Aries también este año. Pero entonces, eso va a ser después, Venus, Star Point directa, o sea, en conjunción superior va a ser después de Marte retrógrado. Sí, va a ser en marzo del próximo año. Marte va a retrogradar en el segundo semestre, digamos, y en enero sale del signo de Aries, pero... va a ser justo después del 0 de Aries. Significa que es el comienzo de un nuevo ciclo. Comienzo de un nuevo ciclo. Es un... ahí sí vamos a ver todo claramente en lo que significa nuestras relaciones y esos sentimientos. Es muy interesante porque además el 0 de Aries es el año nuevo astrológico, pero todo ese proceso, antes de llegar ahí, porque no podemos trasladarnos al futuro, nosotros todavía necesitamos transformar mucho de lo que son nuestros valores. Y este proceso se va a gestar consciente o inconscientemente. Y esto es algo que debemos comprender. El ciclo de Venus retrógrado o el proceso de Venus retrógrado se va a ir presentando poco a poco los resultados después del 25 de junio, para que las personas estén bien enteradas de lo que va a suceder, porque todavía estamos en desequilibrio interior con este proceso y con lo que tú acabas de mencionar sobre la cuadratura que Neptuno está generando a todo lo que pasa por el signo de Géminis. Por lo tanto, hay que hacer uso de lo que es nuestra intuición, nuestras percepciones y una nueva manera de comunicarnos, que es lo que está invitando el Nodo Norte desde que entró recientemente el 5 de este mes en el signo de Géminis, y que el primero que toca en este proceso es Mercurio, justamente, que es el regente de Géminis. Por lo tanto, se confirma que venimos a comunicarnos de una manera más efectiva, aunque inicialmente pueda representar un caos, como es lo que está sucediendo en este momento. Porque del caos es que se van a ordenar de nuevo las energías para que podamos comprender, entender, pero entender desde adentro, como lo está pidiendo también Neptuno. Hay una gran transformación interna y es a través de las experiencias, a través de las rupturas, a través de la aceptación que vamos a poder reiniciarnos con ese Venus, ese nuevo Venus que se está depurando con el Sol, esa energía venusiana. ¿Daciel? Hombre, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que han dicho. Es un periodo de purga. Para mí, Venus, con el movimiento aparentemente retrógrado, me recuerda mucho a su opuesto, a Plutón, porque es un momento de catarsis interna. Venus retrógrado funciona mucho como Plutón en el ámbito de dinamitar muchos de nuestros gustos. Es como un poco la finalización del proceso, como cuando miras a unas parejas y dices, ¿cómo pude estar con esa persona? ¿Qué le veía yo, no? Cuando tienes un momento de una amistad, de un gusto, que cuando pasa el tiempo te das cuenta de que ¿cómo me podía gustar ese tipo de música o ese tipo de ropa o esa persona o ese chico? Cambian los gustos. Porque es evolución. Realmente Urano en Tauro nos va a ayudar a la humanidad, nos va a ayudar a evolucionar como colectivo, a entender muchos de esos estigmas con los que carga Venus también en nuestra sociedad. El canon de belleza, la belleza es esto, son estas proporciones, es este estilo. Lo que comentaba Mayra, el amor es para toda la vida. Las relaciones tienen que ser así. La feminidad o la masculinidad se tiene que expresar de esta manera. Y vamos hacia realmente ser un poco seres andróginos, de alguna forma que no se malentienda, pero que tengamos integrada una energía femenina y masculina y una expresión exacto, auténtica con respecto a quiénes somos realmente. Entender que el amor no es prisionero, el amor es libre,
El amor no quiere decir que sea un concepto de que es igualmente respetable, porque en nuestra visión humana, y para esto nos va a ayudar mucho este Venus en Géminis, es no encerrar ningún concepto. Es como si todo lo saturnino, cuando nos gusta algo, Venus va y lo quiere meter Saturno, lo quiere hacer sólido, lo quiere hacer estable, lo quiere hacer duradero, quiere construir ahí y asegurarse algo. Pero cuando mantenemos esa estructura mucho tiempo, que es lo que nos enseña Saturno, llega un momento que empieza a ser limitante, que empieza a asfixiarnos, que nos empieza a encasillar. Si repetimos los mismos gustos, si nos encanta comer chocolate, pero comemos chocolate a todas horas y todos los días, al final no nos va a sentar bien. Se empieza a convertir también en una adicción. Y entonces aquí tenemos a Urano, que Urano nos ayuda a evolucionar, a romper, a tantear lo nuevo, a dirigirnos hacia lo nuevo y a no encasillarnos. Que A es revelarnos. a revelarnos y a liberarnos. Uh-huh. Quizás el concepto de Venus, a lo que un poco creo que vamos, o me encantaría que fuéramos, es ese concepto de ágape, de amor a la humanidad, al universo, en el que respetemos nuestras diferencias, en el que todos estamos en esa era de Acuario en equidad, en igualdad, en paralelo y no de forma jerárquica, y que podamos entender las relaciones de igual modo, no de forma jerárquica. Tú mandas y obedezco, un padre, un hijo. En las relaciones de pareja me refiero, que muchas son jerárquicas, en la que uno manda y otro obedece, uno está en la posición de poder y el otro está en posición de sometimiento, en la que se busca un padre o se busca una madre, ¿no? Entonces todo esto se está rompiendo. Lo que comentaba Mayra también, el tema de las cuarentenas, y que parece que es algo que nos viene de fuera, pero nos viene de fuera para que reflexionemos dentro, porque como es adentro es afuera, y es algo que tiene que cambiar. ¿Cómo nos estábamos relacionando en nuestro hogar, con el de al lado, con el otro, con el vecino? ¿Realmente estábamos mirando solo para lo nuestro? Estamos también en medio de un divide y vencerá, en el que hay mucha polarización, en el que hay mucho extremo. O eres machista, o eres feminista, o eres de Madrid, o eres del Barça, aquí en España, y fuera, o eres de ciencias, o eres de letras, o estás conmigo o en mi contra. Parece como que si estudias una carrera de ciencias no se te pueden dar bien las letras, parece que si estás con la astrología pues ya te va todo el mundo esotérico y tampoco tienes una fascinación por otro tipo de cosas, que si eres mujer no, o eres muy femenina, nadie te ve pues marcándote una maratón tremenda, porque es una cosa como que choca. Y realmente tenemos que abrir nuestra mente, no cercenar tanto la posibilidad de cada individuo, y eso también parte un poco del sistema educativo, de lo que nos han inoculado desde pequeño, en el sentido de que todos tenemos que tener una nota determinada para aprobar una asignatura y tenemos que saber lo mismo de ciencia, de literatura, de educación física. O sea, no se contempla la particularidad, la singularidad de un individuo, que cuando brilla es cuando realmente puede hacer una aportación al colectivo. Realmente los que se crean son como, permítanme el ejemplo, un ejército de clones donde no brilla la propia esencia de cada uno y la Venus particular de cada uno, porque todos tenemos un Venus. Integrar la energía venusina a día de hoy es sumamente, y estoy de acuerdo con Mayra, sumamente complicada, porque vivimos en un mundo en el que está bastante cercenada, o se ve desde un punto de vista meramente superficial de la apariencia, la estética, se tacha por completo por ese poder de atracción y de seducción tan grande que tiene Venus. Venus rige la ley de atracción, y a través de una vibración de Venus podemos atraer a nuestra vida aquello que deseamos. Ojo, que a veces lo que deseamos puede convertirse en nuestra peor pesadilla. ¿Vale? Sí. Qué Entonces, importante es conocer su propia carta natal. Esto siempre lo digo, porque ¿qué seguimos? ¿Cuáles son los parámetros que seguimos según nuestro Venus en nuestra carta natal? Si naciste con un Venus en oposición a Urano, dime, ¿cómo ves tus relaciones? O en conjunción, ¿cómo ves tus relaciones? O en cuadratura, ¿cómo ves tus relaciones? O en trígono, o en sextil, ¿cómo ves tus relaciones? Entonces, ¿cuáles son los parámetros que tú usas de tus propios valores, lo que significa para ti las relaciones? Entonces,
No puedes seguir la línea tradicional porque no la vas a tener jamás. No. Y las personas con las que te vas a relacionar son absolutamente diferentes y ahí es cuando comienzan ciertas diferencias. Y cuando Venus está retrógrado y sobre todo ahora en Géminis, se ven las diferencias. ¿Por qué? Porque además es un signo mental, es un signo donde todo se produce a nivel del cerebro, que ahora entra en conexión para que podamos comprender, entender. Para eso es que hay un caos interno, sobre todo con los eclipses, porque los eclipses tienen cualidad sorpresiva y cualidad de ajustes del destino. Entonces, si eso donde tú estás ahora no te corresponde, y eso por eso hay que hacer las comparaciones con la carta natal, no va a ir, te va a sacar. Por ejemplo, vamos a darle este ejemplo a las personas que son ascendentes Géminis o ascendentes Sagitario. Vamos a incluir los planetas personales, la Luna, Venus, Mercurio, Marte, ¿ok? Que estén en esos signos y donde se van a presentar los eclipses, y ahora está Venus retrógrado, implicado en el eclipse de este 5 de junio. ¿De junio, correcto? Sí. Claro, obviamente todo eso se va a transformar a lo que haga referencia a ese planeta personal que tenga la persona en su carta natal. Y puede ser hacia algo que probablemente ha estado esperando toda su vida, no estamos diciendo que va a ser una evolución para nada negativa, o sencillamente va a tener que entrar en un caos para reordenarse. Y el caos significa finalizar algo que haga referencia a ese punto de su carta natal. Entonces, es que Venus Star Point y los eclipses van a movernos ese sector de Géminis, nos van a sacar de nuestra área de confort, porque eso presentan los eclipses. Una Venus Star Point eclipsada nos va a sacar de una zona de confort. Entonces, vamos a conocer otra dimensión también con esta sacada de lugar, donde vamos a ver la otra cara de nuestros vínculos. Entonces, exactamente. No es solamente rosas, Venus, qué hermosa, es hermosa, y vamos a tener que encontrarle esa armonía a esa otra cara que se nos va a presentar con estos eclipses que van a poner luz a la otra cara que no hemos visto, de cómo nos vinculamos con nosotros y de cómo nos vinculamos con lo geminiano, con la hermandad, con lo próximo. Y también lo dual. Y con la... Exactamente. Y de hecho esta Venus también, con esta potencia que va a tener con estos eclipses, también nos habla de reconstruir el tejido social en nuestro entorno próximo, que ha estado muy deteriorado por esta pandemia. Entonces Venus también va a venir a activar ese nuevo ciclo de vida con el Sol, de generar nueva vida social, de reactivar las ciudades, de darle mayor carne, mayor sustancia, va a generar también ese proceso de vivificación que representa ese poder de Venus, con todos los contrastes que vamos a vivir ahí con Géminis, porque Géminis, Venus nos piden un lenguaje que sea inclusivo independientemente de las dualidades, que sea realmente romper con el mito de la Torre de Babel de Géminis. Ahí, definitivamente ese Venus retrógrado entró para que a través del eclipse se haga un real cambio. Va a ser un eclipse, el eclipse del 5 de junio, de hecho, hay dos posturas en la astrología. Primero, que es un eclipse que, como está en Sagitario, el eclipse de luna llena, está regido por Júpiter, que va a estar en conjunción casi a Plutón, por un lado. Pero también hay otra mirada que dice que los planetas que están en conjunción a los eclipses son los que dirigen ese eclipse, o porque participan de ese eclipse. Y en este caso, además de tener el Venus Star Point, estaríamos teniendo un eclipse de Venus el 5 de junio, porque Venus va a estar en conjunción a ese eclipse de luna llena. Entonces va a ser un eclipse muy venusino también, además del Venus Star Point.
Entonces, Venus es la que por los próximos meses va a abrir temáticas de valor, de vínculos, de reabrir, de reconstruir estos tejidos, de reabrir los comercios, que tiene que ver mucho con Venus. De otra manera. Y de otra manera también, de otra manera, desde un manera. lenguaje más inclusivo también. Pero de hecho, ¿qué está sucediendo? No hay que ir muy lejos. Los comercios han tenido que reinventarse y eso tiene mucho que ver con Urano en Tauro y la economía, obviamente. Y con este encierro a nivel mundial, los comercios no pueden morir. Es decir, las personas no van hasta los comercios van hasta las personas. Y la manera que tienen que hacerlo es a través de las redes sociales. ¿Y que rige Urano? Todo lo que es tecnología y todas estas nuevas formas de comunicarnos. Por lo tanto, va muy acorde a lo que está sucediendo. Y han aparecido nuevas ofertas a nivel comercial en todos los sentidos y una nueva comunicación muy diferente a lo que nosotros hemos estado acostumbrados. Pero no solo eso, están incluyendo, que esa es la parte de la inclusión de la que están hablando, se están incluyendo personas que no tenían la menor idea de lo que esto es. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo esta grabación por Skype, mucha gente lo hace a través de Zoom, y entiendo que Zoom tuvo un repunte a nivel de la bolsa, a nivel de la inversión, o sea, a nivel mundial. Es decir, la economía, el dinero, los valores están cambiando de lugar, están yendo a otras plataformas, a otras formas. Y eso, por supuesto, va a cambiarle la vida a mucha gente. Si hoy estamos aquí y nos solicita o solicitan nuestros servicios, a través vamos a estar en otro lado. Y eso abre caminos. Y de eso se trata justamente. Claro, estamos hablando, o estoy hablando a nivel macro, pero a mí me encanta ir al nivel micro, porque hay otro aspecto que quiero resaltar sobre lo que está significando la entrada del nodo norte en Géminis. Ese nodo norte en Géminis que está produciendo eclipses de aquí a finales de 2021, este es el primero, el 5 de junio en este eje y faltan 5 más. Va a cambiar, no solo estamos hablando a nivel de nuestras relaciones e interacciones, que forma parte de lo que hace Géminis, que es el líder de las comunicaciones, sino que a nivel de las relaciones, la sexualidad, también con este Venus retrógrado, va a tener un cambio importante. Ese es un temazo, porque justamente lo habíamos comentado con Dácil antes de realizar este encuentro en el video. Hablábamos de que esta Venus en Géminis es poner temas de conversación en los medios y en los círculos cercanos, los arquetipos femeninos de Venus, hablar más de lo que representa Venus, hablar más del deseo, hablar más del sexo. En Géminis, ahí con Daci nos poníamos a reír porque hablábamos justamente de cambiar el mensaje de texto por mensajes más picarescos, de sexto, de esos contactos en las redes con Dácil de las imágenes, ok, te muestro un poco que es muy Géminis curiosidad, que es voyerismo, convento, digamos, y cómo estos vínculos a distancia o las redes sociales también, el lado erótico, el lado picarón, digamos. Pero no solo eso, yo voy un poquito más allá, voy un poquito más allá. Cuando Géminis va a entrar, va a hacer que las personas entren en dudas en referencia a su sexualidad con este Venus retrógrado. El concepto del andrógeno o del hermafrodita. Ok, y esa parte es interesantísima, porque entonces pueden haber grandes descubrimientos. Descubrimientos sexuales dobles. O que descubras que en realidad tienes dos. Pero, y tengo que hacer mención de una experiencia de varias experiencias que he tenido en mis consultas recientemente, cuando descubro, una persona me pide por favor que le vea la carta a su posible pareja
y les descubro que tiene Venus retrógrado muy cerca de las 7 en progresión. Y se le convirtió Venus, lo tenía directo cuando nació. Después estuvo Venus retrógrado en algún momento de su vida, a los 30 años. Y obviamente la vida sexual de este personaje cambió. Puede ser de muchas maneras. No vamos a decir que se convirtió en otra cosa, sino que hay un problema de tipo sexual y eso tiene mucho que ver con esa transformación venusiana. Y cuando Venus retrograda o naces con Venus retrógrado, es que el proceso no es igual para nadie. Depende de dónde se consiga ese Venus retrógrado. Y hago mención a esto porque hay mucha gente que escribe diciendo, pero es que yo nací con Venus retrógrado, es que yo tengo Venus retrógrado en tal signo. ¿Qué significa? Por supuesto no saben si se les convirtió su Venus en retrógrado en su carta progresada. Eso es otro tema, eso hay que verlo directamente a través de una de nosotras y otros astrólogos que existen que les puede decir. Pero el tema es que cada vez que Venus retrograda pone de manifiesto, y en esta oportunidad bajo eclipse, esa parte se va a abrir aún más. Probablemente los temas de los que tú dices, Daci, no sé cómo se le dice, pero bueno. Experimentación. Vamos a llamarlo experimentación, porque a mí me encanta experimentar, o sea, vamos a dejarlo en experimentación. Heterocuriosos le llamamos nosotros. Heterocuriosos, eso puede presentarse. Y hay apertura en ese sentido, pero apertura mental inclusive. Géminis, la mente. Entonces todo eso se conjuga. Otra pregunta a responder. Tengo Venus retrógrado o nací con Venus retrógrado. ¿Qué sucede cuando Venus retrograda en tránsito cuando tengo un Venus retrógrado? Se resiente. Se resiente. Estás ahí resonando con tus energías natales, digamos. Claro, sí, se resiente. Aunque ya tengas a Venus directo por progresión, igual. Hay una necesidad de volver a tu origen y ver qué pasa. Hay una necesidad, porque es que esto es un tema de evolución. Nosotros vamos a morir y todavía vamos a tener que seguir evolucionando. Entonces, el tema es fascinante. Podríamos estar horas aquí hablando. Tenemos 43 minutos conversando sobre Venus retrógrado. Bueno, es que Venus en Géminis da para hablar de muchos temas con una Sí. Venus en Géminis. De hecho, todo el tema que se nos viene con la educación, no sé ahí si Daphne quiere hablar un poco de ese tema, que va a ser también un tema importante de eclipses a nivel general en ese eje Sagitario. El eclipse que tenemos el próximo día 5, al caer en el signo de Sagitario, ser un eclipse de luna, que ya indica finales, ya estamos iniciando el final de una etapa. No quiere decir que los sagitarianos esté off totalmente, sino no, que todo lo que implica limitación en el área Sagitario, nuestra carta para nosotros, de nuestro mapa natal, en función de la casa que toque, vamos a desechar temáticas sagitarianas que nos están limitando. Aunque Sagitario sea un signo de expansión, llega un momento que incluso el propio conocimiento, incluso la propia experiencia se vuelve limitante y necesita un nuevo enfoque, necesita un punto de vista diferente, necesita perspectiva, necesitamos refrescar los sentidos con Géminis, tener más información, hablar con otras personas, no cerrarnos. Yo hablaba en alguna ocasión de la titulitis, el hecho de que una persona pues tenga determinados estudios, pues ya la hace más respetable o su palabra más ley con respecto a otra que no tiene esos estudios, pero que a lo mejor sí tiene el conocimiento, o tiene la experiencia, o tiene el toque, la frescura o la forma de comunicar que puede llegar a esas personas. Entonces, es como no cerrarnos, es una apertura, es un soplo de aire fresco que nos va a permitir que esas testarudeces un poco sagitarianas, esas filosofías de vida o esas religiones que ya están resultando limitantes para nuestra propia evolución, vayan cayendo. Y como digo yo, son procesos dolorosos, porque cuando estamos muy desubicados, cuando estamos muy fuera, vamos a decir, de nuestro propio nodo norte natal, porque después los eclipses y los nodos van operando con nuestro propio nodo natal, hay que ver la carta
de cada producen persona. aspectos, claro. Exacto, y en el nodo norte nos vamos encontrando los retos y los desafíos. Vamos a decir que el nodo sur es la zonita de confort, como yo he pensado, lo que me garantiza, y si me dejas ahí, si no me vienen los eclipses, no vivo cuadraturas y no vivo determinados tránsitos, me quedo aletargado en las mieles. Realmente avanzamos a través de la tensión. Es triste, pero cierto, pero Esto también es lo que tiene nos dinamiza, las cuadraturas son las que dinamizan mucho. son las que nos ponen en movimiento, y los eclipses son un caudal energético muy fuerte para ponernos en movimiento, para sacarnos de la zona de confort. Y a veces son procesos dolorosos porque primero, son energías que difícilmente podemos controlar, son torrentes energéticos fuertes. Y si no hemos tomado decisiones en los momentos en que tuvimos que haberlas tomado, porque todos estamos aquí aprendiendo, no somos maestros ascendidos, los eclipses toman esas decisiones por nosotros. Es un poco como la vida hará lo que tú no has hecho por ti hasta ahora. Entonces se te cae completamente un mundo. Yo pongo a veces un ejemplo muy tonto, pero así se entiende, que es que si yo llego a casa y todos los días me estoy quejando de la escalera, y qué escalera tan fea, esta escalera de caracol, es horrible, es incómoda, no me gusta verla, no la soporto, me daña, y estoy un día y otro día y otro día, estoy emitiendo una energía en la que estoy disconforme con esa escalera. Y el eclipse un poco es, o igual, un uranazo, que sería un homónimo muy así de los eclipses. Llega un día y no tengo escalera, pero no tengo escalera porque es que se cayó la casa entera. Los eclipses son un poco así. Es cuando a mí no me gusta algo y no hago nada por cambiar ese algo, pero me quejo y estoy emitiendo una cantidad de energía, porque somos energía, resonamos, somos receptores y emisores de esa energía. Llega ese evento, que decimos evento destino, y nos cumple lo que realmente queríamos, o nos libera de todo lo superfluo para dejarnos con lo esencial, y que podamos ir o reubicarnos en nuestro camino de vida, en nuestro proceso de vida, hacia donde tenemos que dirigirnos, y que dejemos ese rol de, ay, me quejo, pero no hago nada. Entonces es como si el eclipse cogiera toda esa energía e hiciera lo que tú no te has atrevido a hacer. Y en el momento es nefasto, es un verdadero drama, es una circunstancia que no nos es grata vivirla, porque viene, pues ya te digo, en forma de acontecimientos que no tenemos control sobre ellos, pero que cuando pasa un tiempo entendemos que forman parte de distintos eslabones que nos llevan a estar en el camino en el que estamos, y agradecemos haber vivido esa experiencia, porque normalmente la gente, cuando mira hacia atrás, cuando tenemos retornos nodales, cuando los eclipses afectan a luminaria, vivimos unos procesos tremendos que decimos, Dios, qué denso todo es tan denso, no tengo capacidad de decisión, parece que las decisiones me toman a mí, todo es muy rápido. Pero cuando pasa el tiempo, miramos y decimos, bendito todo lo que me pasó, que me ha hecho estar aquí. Menos mal que viví todo esto, menos mal que me despidieron de aquel trabajo, porque no tenía a lo mejor el valor de irme, pero gracias a que me despidieron, me reinventé y ahora estoy haciendo otro tipo de trabajo que es más afín a lo que me gusta, estoy llena de vida, no estoy ahí metida 8 horas deprimida con lo que hacía antes. Es un despertar. Es un despertar. Es un despertar de conciencia, esos son los eclipses, y cuando hay una Venus involucrada en un eclipse, es un despertar de conciencia justamente de cómo nos vinculamos con la vida, de cómo nos vinculamos con nosotros y con el otro, y ese despertar de conciencia nos va a chequear, va a ser ¿Cómo me siento? una toma de conciencia venusina a nivel mundial, va a tener un impacto gigante. Y en nuestro Yo no mundo sé si de quieren las cerrar con relaciones. un mensaje quizás de cómo aprovechar esta energía potente que se nos viene con nuestra musa ahí, que va a ser toda una guerrera cuando salga despuntando. ¿Qué Tú consejos? sabes que este eclipse, que va a estar justo 2 días después del Venus Start Point, es regido por Júpiter. Y Júpiter va a estar en conjunción a Plutón. Obviamente, entramos además es un cambio radical de tiempos. Es decir, es un antes, este 2020 es un antes y un después.
Y obviamente lo vamos a ir percibiendo gradualmente, no es que vamos a despertar en la mañana y todo va a estar fuera en un lugar totalmente diferente. Pero sí es un proceso interno y el mensaje es realmente la flexibilidad que nos va a entregar Géminis y Sagitario. Esa es dejarnos llevar por los cambios, fluir con los cambios y confiar en que uno forma parte importante de un proceso de transformación. El tema es que hay que dejar atrás. No te puedes llevar en este viaje todo lo que te quieres llevar. Ahí Venus va a tener que escoger realmente en su escala de valores con qué decide quedarse y qué es lo que decide cerrar como ciclo, como etapa. Claro. Es un viaje, Sagitario, es un viaje. Es un viaje de expansión, de descubrir otra dimensión también de lo que representa esa Venus en Géminis. Así es. ¿Estamos pues yo diría que quizás como nota final, que seamos abiertos, que escuchemos de verdad, porque siempre estamos escuchando al otro, pero con un diálogo que está juzgando lo que está diciendo el otro o que está preocupado por lo que va a contestar o por lo que va a añadir. Simplemente escuchar es algo también muy geminiano, podemos aprender mucho, nos va a ayudar a abrir nuestra mente, a no juzgar tanto al otro, por ende, a no juzgarnos tanto a nosotros mismos, porque si algo también nos enseña Géminis es que necesitamos muchas opciones, necesitamos experimentar, necesitamos desprejuiciarnos para tener la libertad de elegir. Y así es como nos encontramos a nosotros mismos, así es como a través de la dualidad regresamos a la unidad. Entonces, estar abierto, no juzgar. Tú quieres llevar mascarilla, llévala. Tú no quieres llevar mascarilla, no la lleves. Vamos a respetarnos, vamos a escuchar bien al otro y vamos a tratar de abrir nuestra mente para precisamente lo que decía Mayra, fluir, poder ser flexibles, poder tener esa mutabilidad de adaptarnos a lo que viene. No son momentos, evidentemente, de toma de decisiones, de querer resolver una relación en concreto, ni de retomar una relación anterior o lanzar un proyecto, porque estamos experimentando, estamos escuchando, estamos poniendo todas nuestras distintas partes, están saltando a la palestra para reconocernos a través de ella y en ese momento, que será más adelante, ya podremos tomar una decisión, pero de momento, ahora con todo esto, pues como que no, como que hay que esperar un poquito más en el proceso. La relación con uno mismo. Dejar fluir el proceso. Sí. Oye, les agradezco un montón, me encantó muchísimo este video de Venus en Géminis que da para muchos temas, esta Venus Star Point que va a ser muy potente. Espero que nos podamos encontrar para otros videos, ya que va a haber mucha energía geminiana. Hay más eclipses. Así que Úrsula, mil gracias por esta iniciativa. Gracias a ustedes por haber aceptado esta invitación. Sin ustedes este video no sería posible porque sería un video donde yo hablo sola, digamos, como otro de los tantos que hago en mi canal, pero sin ustedes no podría haber hecho este video donde vemos las caras de Géminis, las distintas caras de esta Venus en Géminis. Así que les deseo que tengan una feliz Venus Star Point y que nos podamos encontrar próximamente en otro video. Muchas gracias, Úrsula. Encantada. Gracias.